Cuando se habla de la Edad Media, no se puede ignorar la cuestión del surgimiento del papado, es decir, del Papa en Roma. Según la leyenda, Roma fue fundada en el río Tíber en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba. El dios romano de la guerra, Marte, era su padre. Por ello, la ciudad recibió el nombre de uno de los gemelos, Rómulo. La ciudad se convirtió en uno de los mayores imperios del mundo antiguo que perduró durante unos 1200 años. Ciertos acontecimientos históricos, creo, conspiraron para elevar a quien fuera el obispo de Roma. Permítame identificar algunas de estas circunstancias históricas. En primer lugar, la propia estatura de Roma se le conoce como la ciudad eterna. Ciertamente, desde hace 1000 o 2000 años, durante un milenio, Roma había sido el centro de autoridad en el mundo conocido. También era la ciudad más grande en Occidente, y esto le dio una enorme estatura a la ciudad de Roma incluso antes de que el cristianismo surgiera allí. Por lo tanto, servir como obispo de Roma inevitablemente conllevaba un prestigio extraordinario. En el año 330, Constantino unificó el Imperio Romano y decidió trasladar la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla o la actual Estambul. Cuando el emperador partió, dejó un vacío de poder en Roma, y fue inevitablemente el obispo romano quien llenó este vacío de poder. No solo ganaron autoridad religiosa, sino también en cierta medida autoridad política. A mediados del siglo IV, había 5 obispos patriarcas que en cierto modo gobernaban toda la cristiandad. Estaba el obispo patriarca de Antioquía, Alejandría, Constantinopla, Roma y para este tiempo habían agregado a Jerusalén. Así que a finales del siglo VI, de los 5, en la práctica, solo había 2 obispos patriarcas principales y estaban en Roma y en Constantinopla. Estos 2 obispos están en 2 de las ciudades más poderosas del imperio, y estos 2 obispos están ejerciendo la máxima autoridad sobre grandes segmentos de la Iglesia, el este y el oeste. Con el tiempo, esto conducirá a una importante competencia entre Roma y Constantinopla. Generalmente se reconoce que probablemente el mayor factor individual en el surgimiento del Papa romano fue la aparición de individuos muy poderosos. Uno de los más poderosos de los primeros obispos fue León I. Vivió entre el 400 y el 461 después de Cristo. Es el primer obispo romano que se apropió de un término para sí mismo, papá o papa. Otros obispos locales habían utilizado este término, pero León I lo convirtió en una especie de título oficial, papa o papá. El obispo de Roma se había convertido gradualmente en el principal patriarca de la Iglesia Occidental. León llevó esa autoridad a un nuevo ámbito. Destacó una doctrina llamada la primacía de Pedro. Según León, la iglesia estaba edificada sobre la roca Pedro, según Mateo 16. Esto significaba que el pontífice o papa romano debía tener autoridad sobre toda la iglesia. Además de la afirmación, ciertos eventos convergieron para dar mayor validez a la afirmación de León. León fue capaz, por ejemplo, de persuadir a un emperador occidental muy débil, Valentiniano III, para que emitiera un decreto en el año 445 que afirmaba la primacía del obispo de Roma, basada en los méritos de Pedro, a la más alta dignidad de toda la cristiandad. Pero quizá el logro más significativo de León se deba a su encuentro nada más que con Atila el Huno. En el año 452, Atila el Huno había invadido Italia y comenzó a saquear una ciudad tras otra mientras marchaba hacia Roma. A medida que se acercaba, supuestamente exigió que la hermana del emperador occidental Valentiniano
le fuera entregada como dote. En respuesta, el emperador envió 3 delegados a negociar con Atila el Huno, 2 líderes políticos y León de Roma. No conocemos todos los detalles de estas negociaciones, pero tenemos claro lo que ocurrió. Atila el Huno se retiró repentinamente y a León se le atribuyó el mérito de haber salvado a Roma de la destrucción que habría supuesto Atila el Huno. Las pruebas son escasas, no conocemos todos los detalles. Algunos han especulado que lo que realmente detuvo a Atila fue que la peste se desató entre sus tropas y entonces no estaba en condiciones de tomar la ciudad. Pero sea cual sea la razón, León se llevó el mérito de haber hecho retroceder a Atila el Huno. Y 3 años después, otra amenaza bárbara, en el año 455, aparecieron a las puertas de Roma Genserico y el ejército de vándalos. La palabra vandalizar proviene de los vándalos. Ellos amenazaron con destruir Roma y de nuevo León sale y se encuentra con Genserico y negocia y finalmente salva la ciudad. En este caso, esencialmente compra a Genserico, dándole gran parte de la riqueza de Roma, pero la ciudad y la gente sobrevivieron. Una vez más se le reconoce el mérito de haber salvado a Roma de la destrucción. Enseguida está su famoso tomo, el Tomo de León, como se le llama. Es un documento que ya hemos mencionado. En el segundo concilio de Éfeso, en el año 449, fue el obispo patriarca Flaviano de Constantinopla quien pidió la opinión de León en esos debates cristológicos. Fueron sus representantes los que entregaron el famoso tomo para ser leído ante los obispos en Éfeso. Recordemos que Dioscoro, el obispo patriarca de Alejandría, se negó a que se leyera el tomo de León. Cuando Flaviano se opuso, fue golpeado hasta la muerte. Pero en el concilio de Calcedonia, en el año 451, el tomo de León sobre las 2 naturalezas de Cristo fue leído en voz alta y aprobado por todos los obispos del concilio. Esto es lo interesante. Al escuchar la carta leída, el tomo de León, se oyeron los gritos. Fue así: esta es la fe de los padres. Pedro ha hablado a través de León. Una vez más, parece haber un sentimiento creciente de que el obispo de Roma, en este caso León, tiene una conexión directa con Pedro. Muchos eruditos católicos señalan a León como el primer papa real. Pero hay que tener cuidado con esto. Es justo decir que es el primero en hacer estas extraordinarias reclamaciones universales y en ejercer un poder extraordinario. Pero el resto de la Iglesia no reconoció universalmente su autoridad. Recordemos que en el Concilio de Calcedonia, el Canon 28 concede explícitamente el mismo estatus a los obispos de Constantinopla y de Roma. Por supuesto, León se opuso al Canon 28, pero indica claramente que no había una afirmación universal del estatus único de Roma. Hay cierto reconocimiento de honor, pero no de autoridad. No se puede hablar de los grandes obispos de Roma sin mencionar a Gregorio Magno. Vivió entre el 540 y el 604 después de Cristo. Gregorio nació en el seno de una familia romana muy rica y vinculada a la Iglesia. Su padre era un senador romano. 2 tías de Gregorio eran monjas y su tatarabuelo había sido papa. Gregorio ascendió rápidamente en las filas políticas. Su primera carrera fue realmente la de político. A los 33 años ya era prefecto de Roma, el más alto cargo civil de la ciudad. Pero en el año 574, Gregorio abandonó la política y se hizo monje. Convirtió su villa familiar. La autoridad universal del papado se vio reforzada por ciertos documentos que fueron supuestamente procedentes de la Iglesia primitiva y de los primeros papas. Sin embargo, en el siglo XV, los propios eruditos católicos pudieron demostrar que estos documentos eran en realidad falsificaciones.
Tal vez una de las más famosas de estas falsificaciones es algo llamado la donación de Constantino. Este documento pretende ser un decreto del propio Constantino y el decreto contiene una detallada profesión de fe de Constantino y luego un relato de cómo fue curado de la lepra por el obispo de Roma, Silvestre. En agradecimiento, Constantino concedió al obispo de Roma y a todos sus sucesores la supremacía sobre las cuatro sedes principales: Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla, así como la autoridad sobre todas las iglesias de Dios en toda la tierra. Este documento, como se puede ver, hace afirmaciones extraordinarias de autoridad. Se cree que la donación de Constantino, así llamada, fue creada a mediados del siglo VIII para aumentar la autoridad de un papa, Esteban II. Al parecer, estaba en juego aproximadamente un tercio del territorio de la Italia moderna, por lo que, para recibir este territorio, está esta donación de apoyo. Lorenzo Valla, un sacerdote italiano, fue el primer erudito en demostrar, a mediados del siglo XV, que la donación de Constantino en realidad era una falsificación. Esta no fue la única falsificación en la Edad Media. Hubo otro decreto muy famoso, por así decir, llamado Decretales Pseudo-Isidorianas. Las decretales pseudo-isidorianas son realmente una colección de 100 documentos falsificados, cartas en su mayoría, que fueron supuestamente escritas por obispos romanos de los 3 primeros siglos. El autor de esta colección se llama a sí mismo Obispo Isidoro Mercator, de ahí el nombre de Decretales Isidorianas. Además de las cartas falsificadas, esta colección contiene algunos documentos auténticos que han sido ajustados, falsificados y modificados para aumentar la autoridad del Papa. También incluye la donación de Constantino. Las decretales afirman, en primer lugar, la supremacía del obispo romano sobre toda la Iglesia y, en segundo lugar, que la Iglesia es absolutamente independiente de todo control secular. Las decretales fueron probablemente la obra de un grupo de clérigos francos que escribieron en el segundo cuarto del siglo IX. El objetivo, de nuevo, era exaltar la supremacía papal y, en efecto, independencia del rey. Durante la Edad Media se creía que estos documentos papales eran auténticos, de ahí que la autoridad del papado descansara en gran medida en estos documentos. Pero de nuevo, en el siglo XV, el cardenal humanista Nicolás de Cusa fue capaz de revisar estas decretales isidorianas y pudo demostrar que también eran, efectivamente, falsificaciones. A menudo se argumenta que las pretensiones de autoridad del papado se basaban en estos dos documentos falsos que ahora todos reconocen que no eran auténticos. La autoridad papal alcanzó su cenit en el Papa Inocencio III. Su papado afirmaba la absoluta autoridad espiritual de su cargo y ejercía, además, una amplia influencia no solo sobre la Iglesia, sino sobre los diversos regímenes de Europa. No es excesivo decir que fue, de hecho, la persona más poderosa de Europa durante su pontificado. Nació con el nombre de Lotario de Conti y procedía de una familia muy prominente que contaba con 9 papas anteriores. Tenía 29 años cuando fue nombrado cardenal y solo 37 cuando se convirtió en papa en 1198 después de Cristo. Tomó el nombre de Inocencio III y, por cierto, no era tan inocente. Una de las afirmaciones más directas de la autoridad papal vino de Inocencio, y fue en 1201 donde emitió un decreto con respecto a algunos reyes alemanes. Esto es lo que dijo: es asunto del Papa velar por los intereses del Imperio Romano, ya que el imperio deriva su origen y su autoridad final del papado.
El Papa tiene la autoridad final porque el emperador es elevado a su posición por el Papa que lo bendice y lo corona y lo inviste con el imperio. Puede ver justo en ese momento que Inocencio está pensando en León coronando a Carlomagno. Así que, en virtud de esa responsabilidad de coronación, en cierto sentido, según Inocencio, el Papa tiene autoridad incluso sobre el emperador. Cuando el arzobispo de Canterbury en Inglaterra, Hubert Walter, murió en julio de 1205, el rey de Inglaterra, el rey Juan, se vio envuelto en una disputa con Inocencio. Juan quería nombrar a su amigo Juan de Grey como próximo arzobispo de Canterbury, pero Inocencio quería que su hombre, el cardenal Esteban Langton, fuera el arzobispo. Muy pronto el rey Juan de Inglaterra se vio envuelto en una seria controversia con Inocencio III. ¿Quién tenía la autoridad final en Inglaterra? Veremos cuán poderoso podía ser Inocencio III. El rey Juan decidió que iba a jugar duro y rechazó absolutamente el nombramiento de Langton por parte del Papa para ser el próximo arzobispo de Canterbury. Se apoderó de las tierras de la iglesia que le pertenecían. Inocencio envió una comisión de enviados para intentar convencer al rey Juan de que cambiara de opinión, pero el rey Juan se mantuvo firme. Momento en el que Inocencio respondió colocando a Inglaterra, toda la nación, bajo un interdicto que prohibía al clero realizar cualquier servicio religioso, excepto el bautismo de los recién nacidos y las absoluciones de los moribundos. En efecto, este interdicto detuvo a la iglesia. El rey Juan respondió muy agresivamente. Dijo, eso no me detendrá. Se apoderó de las propiedades del clero, de aquellos que no estaban dispuestos a realizar los servicios, y arrestó a todas sus concubinas. Eso es jugar duro. Prometió protección para aquellos clérigos que estuvieran dispuestos a permanecer leales a él, así que el primer disparo de Inocencio no perturbó a Juan. En 1209, la situación no mostraba signos de resolución, por lo que Inocencio excomulgó públicamente al rey de Inglaterra. El rey Juan esencialmente lo ignoró. Finalmente el Papa Inocencio III dijo, bueno, ahora sí voy a jugar duro. Así que en 1213 comenzó a ejercer su influencia política. Se dirigió al rey de Francia, Felipe II, y le dijo, pues bien, ¿has considerado invadir Inglaterra? Si lo haces, te apoyaré. Eso se convirtió en un asunto muy serio para el rey Juan. Se dio cuenta de que, al otro lado del camino, podía ver a las fuerzas francesas reuniéndose, preparándose para una invasión, y lo mismo podía hacer la nobleza inglesa. Finalmente, la nobleza inglesa convenció a Juan para que se rindiera. Y lo hizo. Dijo, de acuerdo, Papa Inocencio III, puedes nombrar al próximo arzobispo de Canterbury. Inocencio dijo, no tan rápido. Decidió que iba a dar un ejemplo al rey Juan. Iba a haber consecuencias por oponerse al Papa. Ya no era suficiente con aceptar el nombramiento del Papa. Inocencio III tenía ahora 3 requisitos adicionales que impuso al rey Juan. En primer lugar, y de manera bastante dramática, Juan tuvo que entregar el reino de Inglaterra al Papa. Así que hay un sentido técnico en el que, ahora en este punto, el Papa es el gobernante efectivo de Inglaterra. En segundo lugar, Juan debe reconocer que el Papa es su señor feudal. Y esto significaba que el Papa permitiría a Juan gobernar Inglaterra, pero solo como vasallo del Papa, como subordinado al Papa. Y por este gran privilegio de ser vasallo del Papa, Juan tenía que pagar una enorme cuota anual por el privilegio de servir al Papa.
Inglaterra no fue la única nación en la que Inocencio ejerció un dramático poder político, y ese es el punto que hay que entender aquí. No se trata de un papa que simplemente ejerce una autoridad espiritual, sino que a la hora de la verdad es capaz de emplear el poder político, militar, si se quiere, para conseguir lo que quiere. El Papa Inocencio III era increíblemente poderoso. Ejerció este mismo poder en Francia, en Suecia, Bulgaria y España. El mismo Papa también influyó en la convocatoria de uno de los concilios eclesiásticos medievales más importantes de todos, el Cuarto Concilio de Letrán, que se reunió en 1215. Este fue el 12º concilio ecuménico de la Iglesia. Fue un gran concilio presidido por el propio Inocencio. Unos 1200 obispos y abades de toda Europa asistieron a este gran concilio ecuménico. Inocencio estaba preparado, presentó 71 decretos que quería que fueran aprobados. Con relativamente poca discusión, todos fueron aprobados, otra muestra de su poder. Los decretos más notables incluían la autoridad universal del Papa sobre la Iglesia Universal, incluidos los obispos patriarcales de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. También dio una afirmación formal a los sacramentos tradicionales. Se reafirma de nuevo la transubstanciación, se instituyen una serie de reformas como la comunión anual, la confesión anual de los pecados. Inocencio también convocó otra cruzada para liberar Jerusalén de los infieles musulmanes. Las pretensiones de autoridad papal que se iniciaron con León se han actualizado bastante en el pontificado de Inocencio III. Al hablar de la Edad Media, es inevitable hablar de uno de los episodios más desagradables de todos, las cruzadas. Un poco de contexto. En agosto del año 636, el ejército bizantino, la parte cristiana oriental del imperio, fue esencialmente aniquilado por los musulmanes en la batalla de Yarmouk, una de las más decisivas de la historia. Los musulmanes dirigieron entonces su atención a Jerusalén, y tras un asedio de 4 meses, el obispo patriarcal de Jerusalén, Sofronio, se rindió en el año 637 al califa musulmán Omar. Este era el sucesor político-religioso del profeta Mahoma. Sofronio también negoció un pacto con el califa Omar, que permitía la libertad religiosa de los cristianos a cambio de un impuesto anual. En general, los musulmanes adoptaron una política de tolerancia hacia los cristianos y los judíos como gente del libro, es decir, de la Biblia, y permitieron a los cristianos peregrinar a la ciudad de Jerusalén. Los musulmanes habían gobernado Jerusalén durante más de 400 años cuando una nueva dinastía musulmana, los turcos selyúcidas, tomaron el control de Jerusalén y decidieron no permitir más peregrinaciones cristianas en Jerusalén. El emperador bizantino, de nuevo, el emperador bizantino es el imperio cristiano de Oriente. Alejo I heredó un imperio bizantino que se hundía y una guerra constante contra los turcos. Estos turcos selyúcidas eran musulmanes sunitas. En 1071, los turcos derrotaron decisivamente al ejército bizantino en la batalla de Manzikert. Y entonces Alejo subió al trono en 1081. En 1095, Alejo envió embajadores a la Iglesia Occidental, al Papa Urbano II, solicitando apoyo contra los turcos, que amenazaban al Imperio bizantino. Alejo tuvo más de lo que esperaba. Es posible que los embajadores bizantinos hayan exagerado la urgencia de la situación a la que se enfrentaba el Imperio de Oriente. Buscaban la ayuda militar de Occidente, pero
Lo que realmente querían eran fuerzas mercenarias, no una cruzada en toda regla. El Papa Urbano II, tras recibir esta petición desesperada de Alejo, convocó el Concilio de Clermont en 1096 y pronunció uno de los grandes discursos de la historia. Dice algo así: porque vuestros hermanos que viven en el este necesitan urgentemente vuestra ayuda, y debéis apresuraos a darles la ayuda que a menudo se les ha prometido, porque como la mayoría de vosotros ha oído, los turcos y los árabes les han atacado y han ocupado cada vez más las tierras de esos cristianos. Han matado y capturado a muchos y han destruido las iglesias y devastado el imperio. Por este motivo yo, o mejor dicho el Señor, os implora, como heraldos de Cristo, que llevéis ayuda rápidamente a esos cristianos y que destruyáis esa vil raza de las tierras de nuestros amigos. El discurso final de Urbano fue interrumpido por gritos de Dios lo quiere, Dios lo quiere. Como incentivo para los reclutas, Urbano prometió una indulgencia plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados para los que tomaran la cruzada. El llamamiento del Papa Urbano para liberar Jerusalén capturó la imaginación de Europa. No solo capturó la imaginación de los reyes, sino que también capturó la imaginación de las personas promedio, de los campesinos en toda Europa. El plan de Urbano era lanzar la primera cruzada en agosto de 1096, pero para su sorpresa, un gran número de campesinos y caballeros de bajo rango se organizaron y partieron hacia Jerusalén por su cuenta. Envalentonados por el llamado del Papa y por una especie de visión apocalíptica de que el fin del mundo era inminente, unos 40.000 campesinos y caballeros de bajo rango, en su mayoría combatientes no cualificados, hombres y mujeres, partieron hacia Jerusalén incluso antes de que se convocara la primera cruzada. Estos cruzados campesinos estaban dirigidos por el carismático predicador Pedro el Ermitaño. Afirmaba haber tenido una visión de Jesús, diciéndole que liberara Jerusalén. Este es el lado realmente oscuro de la llamada cruzada de los campesinos. Armados con indulgencias plenarias, el perdón de todos sus pecados, los campesinos decidieron abrir su apetito de sangre masacrando judíos en varias ciudades a lo largo del río Rin. Los judíos eran percibidos como el enemigo de los musulmanes, pero también se les consideraba responsables de la crucifixión de Jesús. Uno de los líderes de la primera cruzada, Godofredo de Bouillon, afirmó que le gustaría embarcarse en la cruzada, y luego dice esto: solo después de vengar la sangre del crucificado derramando la sangre judía y erradicando por completo cualquier rastro de los que llevan el nombre de judío. Se calcula que 10.000 hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados o se suicidaron a causa de esta primera cruzada. Aproximadamente un tercio de toda la población judía de Alemania y el norte de Francia en aquella época. Estos campesinos cruzados llegaron a Constantinopla en julio de 1096. El emperador Alejo no estaba muy contento con la llegada de 40.000 campesinos, porque ahora debía hacerse cargo de ellos. Así que lo que hizo fue proporcionarles barcos para cruzar el Bósforo en agosto, y así desembarcaron en la orilla turca. Los campesinos fueron instruidos para esperar más instrucciones y orientación, pero no escucharon. Los campesinos se aventuraron en territorio turco, estaban mal armados y fueron rápidamente emboscados y despedazados por los turcos en la batalla de Sibetot. Los que no murieron fueron esclavizados. Y esto ni siquiera fue la primera cruzada, se trata de la cruzada de los campesinos que se adelantó. La primera cruzada oficial comenzó algo más tarde. Los turcos derrotaron fácilmente a los campesinos
no entrenados, pero no pudieron detener al ejército bien entrenado de la llamada Cruzada de los Príncipes. Esto es lo que típicamente llamamos la primera cruzada oficial. Los ejércitos de la cruzada tomaron ciudades importantes como Nicea, Iconio, Cesarea y Antioquía en su marcha hacia Jerusalén. En el año 1099 después de Cristo, los cruzados llegaron por fin a Jerusalén, siendo esta la primera cruzada oficial. En julio de 1096, tras un mes de asedio, el ejército de la cruzada capturó Jerusalén. Los judíos y los musulmanes lucharon codo con codo para defender Jerusalén contra los cruzados. Y una vez tomada Jerusalén, los cruzados masacraron a los judíos y a los musulmanes y luego saquearon la ciudad. Un contemporáneo describe la carnicería de esta manera. En las calles de la ciudad se veían montones de cabezas, manos y pies. Había que pasar por encima de los cadáveres de hombres y caballos. Pero estos eran asuntos menores comparados con lo que ocurrió en el Templo de Salomón, un lugar donde normalmente se cantan servicios religiosos. Los hombres cabalgaban ensangrentados hasta las rodillas. En efecto, fue un justo y espléndido juicio de Dios que este lugar se llenara de la sangre de los incrédulos. No es un relato agradable de lo que sucedió cuando los cruzados tomaron Jerusalén. Como resultado de la primera cruzada oficial, se estableció el reino de Jerusalén. Hubo otros estados cruzados, uno en Edesa, otro en Antioquía y otro en Trípoli, que cubrían realmente gran parte del Oriente Medio moderno desde Israel, Líbano y Siria. Todos eran principados independientes, pero era el reino de Jerusalén, el centro político de estos reinos occidentales. Godofredo de Bouillon fue nombrado rey y gobierna Jerusalén en nombre de la Iglesia Occidental. Una de las cosas que sucedió en este reino de Jerusalén es que hubo un nuevo tipo de orden monástica que surgió. Eran monjes que tomaban los votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, pero también eran soldados entrenados que se dedicaban a luchar contra el infiel, a defender Tierra Santa y proteger a los peregrinos. Las llamadas órdenes militares incluían a los caballeros templarios, los caballeros de San Juan y los caballeros teutones. Este éxito en Jerusalén finalmente se acabará, y toda esta noción de las cruzadas seguirá siendo un problema para la Iglesia durante los próximos 100 años. Tras el éxito de la primera cruzada, hubo una serie de otras cruzadas. Por lo general contamos con 6 cruzadas principales y un número de cruzadas más pequeñas que sucedieron durante los siguientes 200 años de la Edad Media. Centrémonos por un momento en una de las más importantes de esas cruzadas, la Cuarta Cruzada. Inocencio III había declarado una cruzada en 1202 después de Cristo. La Cuarta Cruzada pretendía originalmente reconquistar Jerusalén mediante una invasión a través de Egipto. El ejército cruzado se reunió en Venecia, donde pretendía asegurar la navegación en su camino hacia Egipto. Sin embargo, los cruzados solo pudieron reunir la mitad del dinero para pagar el transporte, y el líder veneciano, dándolo, se negó a permitir que los cruzados partieran sin pagar. Fue entonces cuando el hijo del recién depuesto emperador bizantino,